Muy bien, vamos a hablar ahora del siguiente tema, las fuentes del derecho. Por fuente del derecho debemos entender aquellos vehículos generadores de normas jurídicas, si es que entendemos por derecho al ordenamiento jurídico. Este concepto de ordenamiento jurídico como entidad compuesta por normas jurídicas va de la mano precisamente al concepto de fuente del derecho, ¿no? Si nosotros entendemos que el ordenamiento jurídico es un conjunto de normas jurídicas, pues las fuentes del derecho tienen que ser aquellos vehículos o aquellos medios a través de los cuales se puede crear o alimentar de normas a ese ordenamiento jurídico. Teniendo en cuenta esta explicación, vamos a revisar cuáles son las fuentes del derecho, en particular en materia tributaria, ¿no? El Código Tributario precisamente indica cuáles son esas fuentes del derecho y vamos a ir revisando una por una. En orden de jerarquía, la fuente del derecho más importante es la Constitución. Tenemos una Constitución vigente desde el año 1993. Esta Constitución contiene como fuente del derecho las principales normas y principios y valores que inspiran a todo el ordenamiento jurídico, ¿no? En particular en materia tributaria, como ya lo hemos indicado, hay un artículo importante que es el 74 que contiene los principios aplicables al segmento tributario en particular, a la potestad normativa en materia tributaria, ¿no? De los que ya hemos hablado. Entonces, la Constitución claramente es fuente del derecho. El Código Tributario luego indica que también son fuente del derecho los tratados suscritos por el Estado. Entonces, los tratados generan efectivamente también normas o inyectan al ordenamiento jurídico también normas jurídicas. En particular, en el caso tributario, nosotros tenemos un tipo de tratados que son los convenios para evitar la doble tributación o la doble imposición, como se le denominaba anteriormente. Perú tiene suscritos algunos convenios para evitar la doble tributación, no son muchos, si los repasamos, aunque no es un convenio bilateral, sí es uno multilateral, es la decisión 578, que contiene el tratado para evitar la doble tributación entre los países del Pacto Andino, ¿no? Compuestos actualmente por Ecuador, Colombia, Bolivia y Perú. Esa es la decisión 578 que forma parte del ordenamiento jurídico en estos momentos. Los siguientes tratados que existen son el tratado o el convenio con Chile, el convenio con Canadá y el convenio con Brasil. Esos son todos los que tenemos vigentes en estos momentos, hay otros que están en negociación. Ahora, ¿qué son estos tratados desde la perspectiva de las normas jurídicas en el Perú? Es importante entender esto, porque la siguiente pregunta que deriva de este tema es si los tratados generan obligaciones tributarias o, de alguna manera, sirven para crear tributos o modular las hipótesis de incidencia de tributos ya creados. Es un tema al que hay que ir frontalmente. La respuesta a esa pregunta es que un tratado no tiene como función la creación ni la alteración de hipótesis de incidencias tributarias, ni de consecuencias normativas. Lo que hacen los tratados de doble imposición fundamentalmente es distribuir o regular las potestades tributarias de los estados que están firmando el tratado de cara, teniendo como objetivo las rentas que podría estar obteniendo un ciudadano de uno de estos países en el otro territorio. Entonces, de alguna manera, los convenios prevén que la doble imposición está generando un conflicto de potestades tributarias. Un conflicto obviamente totalmente jurídico y razonable, ¿no? Cada país tiene potestad de exigir tributos sobre las manifestaciones de riquezas que considere pertinentes. El tema es que en muchas ocasiones un ciudadano puede estar sometido válidamente a dos pretensiones impositivas distintas. Los convenios entran a tallar precisamente como reglas a través de las cuales los países que tienen pretensiones tributarias sobre estas rentas regulan, modulan
sus potestades tributarias. Entonces, los convenios entonces tienen normas restrictivas de la potestad tributaria, es eso, no normas que creen obligaciones tributarias, y es importante tener en cuenta este tema. O sea, si estamos hablando, por ejemplo, de asistencia técnica o de regalías, el concepto de asistencia técnica o regalías no será el concepto del convenio, es el concepto que tiene la ley interna al respecto. Eso es importante tenerlo en cuenta como fuente del derecho, porque hay algunas consultas en las cuales obviamente ya las propias administraciones tributarias de Chile y Perú han tenido discrepancias sobre el entendimiento de los convenios como fuente del derecho, en particular sobre el tema de establecimiento permanente. Muy bien. A renglón seguido están las leyes como fuente del derecho tributario, o sea, las leyes y los decretos legislativos, ¿no? Entonces, las leyes y decretos legislativos son fuente del derecho tributario para la creación de los tributos en general, ¿no? La creación de las hipótesis de incidencia y de las consecuencias normativas. Entonces, ese es estricto respeto al principio de reserva de ley del que ya habíamos hablado. Entonces, una fuente de impuestos, una fuente de contribuciones, una fuente de tasas, una fuente del derecho creadora de estas especies tributarias es precisamente ley o decreto legislativo. A renglón seguido, a nivel inferior de fuentes del derecho, tenemos a las normas reglamentarias, ¿no? Los decretos supremos, las resoluciones ministeriales, las resoluciones de superintendencia también en su competencia, tienen función de normar en materia tributaria, pero es importante tener en cuenta cuál es esa función. La función es reglamentadora. La reglamentación tiene que ver con el diseño de procedimientos y el establecimiento de formalidades que los ciudadanos, los contribuyentes, deben cumplir a los efectos de permitir efectivamente la dinámica de la tributación, el cumplimiento, facilitar el cumplimiento del tributo y la labor de fiscalización por parte de la administración tributaria también. Un reglamento no debe alterar las hipótesis de incidencia porque al hacerlo supone violar el principio de reserva de ley, ¿no? Y esas en principio son las fuentes del derecho tributario. Sin embargo, el Código Tributario añade algunas fuentes más, cuya condición de fuentes del derecho desde la perspectiva de este profesor son discutibles. Me estoy refiriendo en concreto a dos de ellas, a la jurisprudencia y a la doctrina. Comencemos por la jurisprudencia. La jurisprudencia está señalada en el Código Tributario como una fuente del derecho tributario. No obstante ello, particularmente considero que no son fuente del derecho. Explico la razón. Por fuente del derecho yo entiendo aquellos vehículos introductores de normas generales y abstractas al ordenamiento jurídico. Normas que pueden ser obviamente inspiradas y, mejor dicho, cumplidas por todos los ciudadanos, ¿ya? Una sentencia no tiene ese efecto. Una sentencia genera una norma, sí, pero no una norma general y abstracta, sino una norma individual y concreta al caso que ese proceso está tratando, o al caso en el cual el proceso se está eventualmente discutiendo. Si uno mira con detenimiento, en una sentencia lo que hace un juez es resolver una incertidumbre jurídica utilizando normas generales y abstractas y generando efectivamente un resultado puntual. Lo que hace el juez es utiliza el derecho, utiliza las normas generales abstractas para resolver una situación puntual y específica. Entonces, si bien las sentencias son normas, no son generales, son específicas al caso ventilado y por lo tanto no pueden entenderse como fuentes del derecho. No forman parte del ordenamiento jurídico en general, sino son normas para soluciones de controversias específicas. En materia tributaria, una sentencia no podría ser considerada como una fuente del derecho por una razón adicional, y es que existe un principio que es el principio de reserva de ley, en virtud del cual los elementos del tributo
no puede ser alterado sino a través de leyes o decretos legislativos, y una sentencia no tiene ese rango. ¿De acuerdo? Ahora, las resoluciones del Tribunal Fiscal no tienen ni siquiera la talla de sentencia, no se puede hablar de jurisprudencia en ese caso, son fallos administrativos, ¿de acuerdo? Entonces, ni siquiera hablamos de jurisprudencia ahí. Si hablamos específicamente de las resoluciones del Tribunal Fiscal que tienen la naturaleza o carácter de observancia obligatoria, y han sido publicadas en el Diario Oficial del Peruano, e interpretan los alcances de una norma en particular, tampoco estamos frente a una fuente del derecho. Si bien es cierto, las resoluciones de observancia obligatoria son obligatorias, valga la redundancia, para la administración tributaria, no lo son para el contribuyente. Por un tema de jerarquía, las resoluciones de observancia obligatoria deben ser cumplidas por la administración, pero no porque sean fuentes del derecho, sino por un tema de jerarquía administrativa. Para los contribuyentes, las resoluciones de observancia obligatoria no son más que criterios administrativos a tener en cuenta o no. Tan no son fuentes del derecho que los contribuyentes afectados por estas resoluciones, en los casos específicos, pueden impugnarlas judicialmente, con lo cual podrían inclusive hasta lograr que el Poder Judicial revoque o declare la nulidad de estas resoluciones. Bueno, entonces, la jurisprudencia no es una fuente del derecho tributario. La doctrina tampoco es una fuente del derecho tributario porque estamos hablando de lenguaje descriptivo. O sea, la doctrina es el conjunto de estudios que lo que busca fundamentalmente es explorar el conocimiento científico en materia del derecho en este caso. Entonces, son opiniones de expertos que no generan normas jurídicas. O sea, sostener que la doctrina es una fuente del derecho es una gran equivocación, es no entender lo que es el derecho. Lo que queda claro es que en el caso de la doctrina no estamos frente a una fuente del derecho, sino a un conjunto de conocimientos que forman parte de lo que se llama la ciencia del derecho. ¿De acuerdo? Es un elemento totalmente distinto. Mientras el derecho es ordenamiento jurídico, la ciencia del derecho es un conjunto de elementos, de disciplinas que permiten efectivamente el estudio de ese objeto. La doctrina precisamente es un canal, un conjunto, en buena cuenta, de opiniones, de tesis, de teorías que intentan de alguna manera estudiar el fenómeno jurídico en este caso. Entonces no podemos ahí hablar de una fuente del derecho. Si quieren, hablemos de una fuente de la ciencia del derecho, pero no una fuente del derecho. Entonces es un error grande que el Código Tributario considere a la doctrina y a la jurisprudencia como fuentes del derecho.